Soy Carlos Reich y te quiero invitar a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos viendo el Salmo 17, un salmo compuesto por el rey David, una oración cantada del rey David a Dios, donde en el último programa habíamos visto que le pedía a Dios que lo guardara, que lo escondiera. Hablaba de un pedido de protección. Y en el versículo 9 dice, nos comienza a relatar de qué es aquello que es necesario que lo cuide. Y dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Vemos ciertas características de aquellos que oprimían al rey David. Y creo que si nos tomamos unos minutos en desmenuzarla, podemos ver muchos de los problemas que nos acucian. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las mismas pruebas, las mismas aflicciones, vivimos los hijos de Dios en mayor o menor intensidad, en uno u otro lado. Y pide que lo libre de la vista de los malos que lo oprimen. Hay gente mala que nos oprime. Hay gente que es mala porque es mala de corazón. La Biblia dice, aquellos que tienen corazón malo de incredulidad. Si bien se refiere a la incredulidad en sí, pero también nos enseña que hay gente que tiene mal corazón. Y cuando tienen mal corazón, manifiestan su maldad. ¿Cómo? Oprimiendo. La Biblia dice, ¡ay de los ricos opresores! No es que todos los ricos son opresores, pero hay mucha gente que tiene maldad en su corazón y con tal de hacer sus riquezas, no tiene problemas en oprimir al prójimo. Ahí vemos un tipo de opresión. Aquellos que tienen el poder y oprimen, o económicamente, o se aprovechan de la necesidad de la persona y la oprimen. Se aprovechan de su posición de poder. Sé que muchas veces tenemos que sufrir este tipo de situaciones. De mis enemigos que buscan mi vida. Hay gente que, como decíamos, es mala de corazón, pero hay gente que no es mala de corazón simplemente por alguna otra situación. Son usadas por el enemigo. La Biblia cuenta de la historia de Saúl, precisamente una de las personas que más oprimió a David. Y que Saúl muchas veces vivía esa situación de que un espíritu malo lo atormentaba, entonces cambiaba su semblante y cambiaba su perspectiva hacia David y quería matarlo a David. Y David solamente le hacía bien. De hecho, lo habían llevado a David para tocar el arpa. Y como era una persona ungida, eso lo libraba del tormento a Saúl. Hay gente que está atormentada por el diablo. Como dije, hay quienes tienen mal corazón y hay otros que están atormentados por el diablo. Y son un instrumento del diablo para oprimir al prójimo, para oprimirte a ti. La Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Nos habla de una lucha espiritual en contra de espíritus y no de personas. Cuando dice que no es contra carne y sangre, habla de que la lucha no es contra las personas, sino contra los demonios que oprimen a las personas y que utilizan a esas personas para oprimir tu vida. O sea que vemos que podemos diferenciar de los que te oprimen dos tipos: los que tienen mal corazón, pero aquellos que también son víctimas. Aparte de victimarios contra ti, son víctimas porque son usados por el enemigo. Y contra esos tenemos que tener misericordia y guardar nuestro corazón. Contra nosotros también, porque aún Jesucristo dice que Él no abrió su boca y nos llamó a amar aún a nuestros enemigos. Y dice, de mis enemigos, de esos enemigos que buscan mi vida. Sí, precisamente de los enemigos que buscan tu vida. De los enemigos naturales y de los espirituales, porque la Biblia dice que vuestro enemigo el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Esa es precisamente la naturaleza de nuestra lucha. David lo sabía muy bien. Él estuvo mucho tiempo huido. Imagínate, David había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel en lugar de Saúl. Se le había dado una encomendación divina, pero estuvo muchos años huyendo de Saúl y escondiéndose en una cueva, la cueva de Adulam. Y allí tuvo que soportar persecuciones, dolores, aflicciones. Lo único que lo seguían a él, que iba a ser el próximo rey ungido de Israel, los únicos que lo seguían, que lo escuchaban, eran los afligidos, los endeudados, los oprimidos, digamos, los fracasados de la sociedad, pero allí estaban con él. Sé que muchas veces te sientes en esa situación. Cuántas promesas, hasta quizás han profetizado cosas sobre tu vida, cuántas cosas, cuántas palabras de fe, cuántas oraciones de fe. Pero lo único que sientes es que te oprimen y que tus enemigos buscan tu vida. David lo vivió. David lo pasó. Y a todos, de una u otra manera, también nos toca vivir ese tipo de situaciones. No debemos sentirnos mal, ni despreciados, ni menospreciados. Simplemente debemos entender que la vida de fe muchas veces nos hace pasar por desiertos, por cuevas como la cueva de Adulam. Allí es probada nuestra fe. Allí es forjado nuestro carácter. Precisamente lo que no había vivido Saúl. Saúl había sido ungido como David, pero su carácter no había sido moldeado. Por lo tanto, Saúl se comportaba como un ungido carnal. Hay muchos ungidos que se comportan carnalmente, pero Dios nos llamó. Y cuando Dios llama también,
trabaja con el carácter, trabaja con el temperamento, trabaja en lo secreto, en lo que no se ve, trabaja allí en la cueva de Adulán. Allí fue forjado el carácter del líder que después fue David. Fue un gran líder, pero ese liderazgo se forjó precisamente en ese momento de dificultad y de persecución. Tu bendición se está forjando en ese momento, en este momento donde sientes que los malos te oprimen y que los enemigos buscan tu vida. Te veo caminar sobre cristales como si fuera algodón. Ni siquiera puedes ver la sangre negra como el carbón. Ríes y ríes, los ojos despiertos y siempre con los brazos abiertos. No hay distinción, no hay corazones como el hielo en el desierto. Y canto aleluya, 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 esperando un tiempo mejor. Se pasa entre los hombres como moneda de cambio. La verdad está rota, rotos los lazos y viciado el aire que respiramos. Triste agujero, penoso descenso, lo sabes tan bien como yo, que puedes gritar con los puños cerrados, pero aquí nada tiene valor. Canto aleluya, aleluya.
Y en el versículo 10 del Salmo 17, el rey David sigue describiendo características de aquellos que le oprimían, de aquellos que se habían constituido como sus enemigos y que probablemente los encuentres en las mismas situaciones. Dice en el versículo 10, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Dos características. La grosura. La grosura no está hablando de la gordura, porque la Biblia en ningún momento se burla de aquellos que tienen algún problema, y menos si es un problema físico. Cuando habla de la grosura, habla de la abundancia. Hay mucha gente que se están envueltos en sus riquezas, en su abundancia. Da la sensación de que, o tienen la sensación de que esa situación los hace inmunes. Hay muchos, y hemos visto que muchos con las riquezas pueden comprar voluntades, pueden comprar la justicia en algunos casos, en algunos sitios, pueden comprar, pero no pueden comprar la conciencia. Envueltos están con su grosura. Y este es el problema de muchos que tienen quizás abundancia económica, riqueza económica, y no saben, no viven con riqueza en el corazón. Porque no es importante la riqueza económica, lo importante es la riqueza del corazón. Si tú eres rico en tu corazón, tú no vas a oprimir a otro. No vas a usar esa riqueza para sentirte inmune ante la ley o ante cualquier cosa, sino que vas a usar las riquezas para bien. La Biblia nos enseña que el dinero es bueno para todo. Lo malo es el amor al dinero. Y en este caso, aquellos que están envueltos en el poder que le ofrece su dinero para sentirse inmunes, que están más allá del bien y del mal. Eso es lo verdaderamente peligroso. Esa es precisamente la situación, porque todos, absolutamente todos, un día tendremos que dar cuentas delante del Dios vivo. Y allí no podrás presentarte envuelto con ninguna grosura. Allí nos presentaremos desnudos, tal cual somos, delante del Dios vivo. Sigue diciendo, con su boca hablan arrogantemente. Precisamente, aquel que se encuentra en esa situación, lo que genera, lo que desarrolla en su forma de ser y de actuar, y obviamente de hablar, es arrogancia. Andan por la vida como si la vida les debiese todo, como si tuviesen derecho a todo, a pasar por encima de las leyes, de las personas. Esa arrogancia para hablar, esos son verdaderamente los enemigos. Y sé
perfectamente en mi espíritu que muchos se están encontrando con gente que habla arrogantemente. Y que esa arrogancia, si afectase a ellos solos, no, pero esa actitud y esa capacidad por la influencia que tienen y esa arrogancia te está afectando a ti y te está provocando dolor, aflicción, frustración. Hablábamos del rey Saúl que perseguía a David. ¿Quién le podía decir algo? Saúl, tú haces injusticia con David. Nadie. David tuvo que aprender a lidiar con esa injusticia, con la arrogancia manifiesta de Saúl. Tuvo que aprender a lidiar y tuvo que aprender a guardar el corazón. En el libro Lamentaciones dice: ¿quién ha dicho que ha sucedido algo que Jehová no ha permitido? Verdaderamente, si consideramos que somos hijos de Dios y que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, tenemos que entender que nada de lo que acontece es pura casualidad, sino que aún las cosas malas, duras, difíciles, injustas que nos tocan vivir, tienen un propósito en Dios y de parte de Dios para nuestras vidas. El gran liderazgo de David se forjó en la persecución, en el dolor. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas se forjará precisamente en cómo lidiemos, no con los demás, sino con nuestro corazón.